gracias otra vez por darnos esta oportunidad de participar en el foro. Como lo mencionó David, nosotros elaboramos una nota de política que queremos presentar en esta sección, refiriéndonos al tema específico que nos toca hoy, que es cómo la programación y la ejecución presupuestal se va a dar junto con esta relación con la gestión financiera y el papel de las tesorerías en Latinoamérica. Quisimos elaborar esta nota de política un poco para visualizar cuáles serían las áreas de oportunidad y las implicaciones de política y actividades que las tesorerías en la región pueden impulsar para seguir fortaleciendo su administración y obviamente lograr sus objetivos para los cuales han sido mandatados. El contenido de la nota de política hace una breve descripción histórica de dónde estamos parados actualmente como tesorerías y de dónde devienen estas tesorerías, por qué diferentes tesorerías tienen diferentes perfiles de administración, cómo las responsabilidades y las actividades dentro de las tesorerías y dentro de los ministerios de finanzas se fueron localizando dentro de diferentes áreas, inclusive cómo algunas áreas pueden estar absorbiendo otro tipo de actividades, y un poco entender por qué se da esta dinámica. También nos referimos un poco a la historia de cómo llegamos a esto y cómo esta historia ha ido moldeando las tesorerías y en este sentido entender cómo el ciclo del presupuesto va a influir en la forma en la que se va a administrar los flujos de efectivo dentro de la tesorería. Al final queremos presentar un mapeo que hicimos de los impactos que se generan desde los procesos de formulación y concentración del presupuesto, también en los procesos legislativos, cómo pueden influir en la ejecución, y finalmente cómo dentro de la ejecución, que es el ámbito principal donde la gestión financiera del Estado se va a dar a través de la tesorería. Al final presentaremos algunos comentarios, buenas prácticas que el Banco Mundial identificó y que también fue un compromiso con el foro anterior de FOTEGAL, y en este sentido no sé todavía, ¿no? Bueno, nos falló un poco ahí la presentación, pero bueno, como antecedente lo que tenemos, ¿dónde estamos parados actualmente? El principal antecedente que tenemos, el más próximo, fue la última crisis financiera que se vivió en 2008-2009 y que de alguna manera vino a cuestionar la forma en la que la gestión financiera del Estado se ha venido moldeando, se ha venido ejecutando en los últimos años. De alguna manera esta situación puso a prueba la capacidad del Estado para reaccionar a choques económicos, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo, países europeos, Estados Unidos. La capacidad financiera del Estado se vio a prueba para absorber estos choques en algunos casos, y se ha estado discutiendo en el ámbito, en la comunidad internacional, es que tanto el modelo actual, el modelo que hemos estado conociendo de gestión financiera es capaz de absorber estos choques. Se está redimensionando esto. Y en este sentido creo que es bueno ponerlo actualmente sobre la mesa porque se está cuestionando el modelo que actualmente conocíamos y se está pensando en qué tipo de innovaciones se pueden realizar en el futuro para poder lograr que la gestión financiera del Estado sea capaz de absorber o de afrontar este tipo de situaciones. En el caso de Latinoamérica, el precedente histórico que podemos observar pues es la década perdida, las grandes reformas que se hicieron durante los 80s y 90s, y esto es importante porque a medida que se fueron haciendo estas reformas, los ministerios de finanzas tuvieron que implementar una serie de acciones, una serie de agendas legislativas para lograr sustentabilidad fiscal, para lograr equilibrio en las finanzas públicas, y también en este sentido tuvieron que modificar también las estructuras organizacionales, las estructuras institucionales para poder afrontar y para poder administrar estas reformas que se estaban implementando. ¿Y esto qué tuvo como resultado? Que cada uno de los países tuviera diferentes tipos de tesorerías y diferentes tipos de ministerios de finanzas, diferentes tipos de responsabilidades a lo largo de sus estructuras. Y esto lo pudimos ver ayer en la presentación sobre las estructuras de las tesorerías. Cada uno se presentaban ayer, digamos, un concentrado o cómo se pueden estar organizando estas tesorerías, pero en el estudio que se realizó y que probablemente se distribuya después,
Se analiza cada una de las estructuras de las tesorerías en Latinoamérica y se puede observar cómo las diferentes responsabilidades de presupuesto algunas veces están en áreas de tesorería y algunas veces se están intercalando en diferentes países. Entonces, al final, lo que tenemos en cada país es una particularidad de tesorerías, con diferentes acciones, con diferentes responsabilidades, y esto obviamente va a interactuar con la ejecución y con la programación presupuestal, porque cada país va a tener una particularidad de administración. Como ya lo mencioné, tenemos esta prueba que tuvimos en el 2008-2009, tenemos este antecedente histórico, diferentes tesorerías en el país, y entonces actualmente se está ya hablando de una segunda generación de reformas que estaría enfocada a modernizar la gestión financiera del Estado. El objetivo de nuestra nota de política es categorizar o encontrar un marco conceptual para identificar los impactos y los trade-offs que existen en la ejecución y en la programación presupuestal relacionada con la gestión de la tesorería, la gestión financiera. Y en este sentido nos vamos a enfocar a analizar dos etapas del presupuesto, la etapa de la formulación y la primera etapa de formulación del presupuesto, y la segunda etapa que es, nosotros la estamos considerando cuando el presupuesto sale del ministerio, viaja hacia las legislaturas y en la legislatura se empieza a negociar y se empiezan probablemente a modificar también las propuestas que el Ejecutivo hizo hasta ese punto. Después el presupuesto va a regresar al ministerio para ser ejecutado, y ahí es cuando entra la gestión financiera del Estado. Sin embargo, en dos etapas previas probablemente se van a generar ciertos impactos que van a afectar la forma en la que las tesorerías van a administrar los recursos y van a atender los objetivos de finanzas públicas. Lo que queremos es mapear estos impactos, identificar estos trade-offs, porque creemos que de esta manera vamos a poder identificar buenas prácticas, vamos a poder identificar ventanas de oportunidad y tener una agenda de actividades en cada país. Creemos que vamos a poder visualizar un mapeo que nos permita lograr agendas de modernización de la gestión pública. Para entender esto, iniciamos muy básicamente cuál es el concepto de presupuesto. El concepto de presupuesto pues es un instrumento que nos va a permitir recolectar ingresos y distribuirlos de manera responsable, efectiva. El ciclo de presupuesto se inicia, como todos sabemos, en la preparación y en la programación, que parte de los ministerios de finanzas. Después va a ser discutido y aprobado en el legislativo, va a regresar para la ejecución y después va a haber una etapa de evaluación y control. En este sentido, ¿cómo entenderíamos este instrumento o su efectividad? Pues en la medida en la que nos asegura que exista un equilibrio fiscal, un equilibrio presupuestal, que nos asegure que tenemos finanzas públicas sustentables, que también el presupuesto sirva para reflejar las prioridades de política que el país ha marcado y que también nos permita una operatividad administrativa. En la primera etapa, que es la programación y formulación, obviamente, y como todos ustedes ya lo saben, es una compleja relación la que se da entre la programación presupuestal y la programación financiera. Es una interacción básica. ¿Y de dónde surge esta interacción? Es una interacción básica pero compleja. Lo que vamos a tener primero, y ustedes son receptores de esta información parte del tiempo, es reciben la programación presupuestal, la van a convertir a programación financiera para generar los planes de caja, los planes de efectivo, la administración de efectivo. Pueden hacer programaciones mensuales, trimestrales, anuales. El problema aquí obviamente es si está mal formulado, va a tener un impacto directo en la tesorería. Y este impacto se da por la relación básica que existe entre la programación presupuestal, en la cual cada movimiento presupuestal va a tener un reflejo en el movimiento financiero. Si está mal formulado, no necesariamente el movimiento presupuestal va a tener un reflejo en el movimiento financiero. La tesorería va a tener que interactuar ahí, va a tener que tomar estrategias de control para cubrir posibles faltantes de efectivo o cubrir una mala programación, una mala ejecución, programación o formulación, estamos todavía en esta etapa. Y bueno, lo que queremos decir es, no importa qué tantas modificaciones o modernización se realicen en la gestión financiera, que tengamos la mejor cuenta única del Tesoro, con las mejores prácticas, si en la parte de la formulación hay variaciones y errores, irremediablemente va a impactar la tesorería. Y también, obviamente los va a afectar los objetivos principales del presupuesto, que es mantener la disciplina fiscal y la distribución de los recursos. Cuando se da este desfase es cuando vamos a tener procesos de racionamiento de efectivo o va a haber contratación de deuda de corto plazo o de largo plazo para poder cubrir los recursos que no están llegando a la tesorería y a la caja.
Algunas buenas prácticas para controlar esto, y ustedes ya las han estado implementando, es tener reglas fiscales claras, fuertes, que permitan mantener el equilibrio fiscal, generar marcos macroeconómicos para estimar los presupuestos, que sean confiables los pronósticos, las estimaciones, las habilidades las capacidades de pronóstico y estimación de los ingresos, que nos permitan cierta certeza de saber cuántos recursos vamos a obtener, y los calendarios de preparación y las guías para la formulación de los presupuestos. Sin embargo, en esta etapa, una vez que el ministerio ha formulado el presupuesto y ha sido enviado a la legislatura, es donde se genera una segunda, digamos, fuente de riesgos que puede modificar el presupuesto, que puede afectar a la tesorería. Y este no es un tema nuevo, es un tema que ha sido muy discutido en el ámbito académico, en los temas de política pública y public choice. Se ha observado una tendencia de los legislativos a sobreestimar los ingresos para abrir campo fiscal y entonces meter gastos que pues obviamente ellos están respondiendo a un electorado, tienen que responder a un electorado, y que el electorado los está presionando por ciertas acciones de infraestructura, y el presupuesto es una herramienta por la cual ellos van a tratar de influir, a tratar de satisfacer este electorado. Y lo que se ha observado es que tienen esta tendencia a sobreestimar los ingresos. Y esto no necesariamente, como ya lo mencioné, es por falta de pericia en las capacidades de estimación, simple y sencillamente del ministerio. Prácticamente las legislaturas se pueden presionar los presupuestos, y pues son incentivos y objetivos muy concretos que tienen las legislaturas. Y este es el famoso fenómeno que en política pública y en Estados Unidos se conoce como log rolling, que es este intercambio de votos que los legislativos generan en las dinámicas legislativas de negociación, a cambio de votar por una ley, pero otro legislador vota por otra, en las legislaciones o en las leyes que a ellos no les importa mucho, pero tienen un objetivo principal, y entonces generan estas dinámicas para intercambiar votos. Y lo que se ha observado es que el log rolling, en la discusión del presupuesto, los legisladores tienden a negociar ciertos capítulos de gasto o ciertas inversiones, y la forma de lograr esto es pues presionar el ingreso. En algunos países es, bueno, vamos a estimar un precio mayor de los hidrocarburos, vamos a estimar un precio mayor de algún tipo de bien natural que estamos vendiendo, o probablemente ganar eficiencias recaudatorias o de fiscalización. Entonces se genera una presión en estos ingresos. Sin embargo, ya sabemos que estos ingresos no se van a dar, y obviamente el gasto ya está aprobado, y una vez que está aprobado va a llegar a la Secretaría de Finanzas, a los ministerios de Hacienda, y irremediablemente va a impactar la tesorería en el manejo de efectivo. La forma en la que algunos países, esto prácticamente lo identificamos aparece la primera vez que se genera este log roll, o sea, identifica el log rolling, y cómo se trata de controlar, es generar lo que le llaman en Estados Unidos el single subject rule, que es, en lugar de mandar el presupuesto en un paquete en el cual va la propuesta de ingresos y de egresos al legislativo, que abre la posibilidad de log rolling, de ese intercambio de votos, se manda por etapas. En 1974 Estados Unidos modifica este proceso de negociación en su legislativo, de su negociación de presupuesto, y establece este proceso de negociación y de aprobación por etapas, en 2 etapas. Primero se discuten los ingresos, y una vez que se acuerda el monto total del presupuesto, se distribuye y se generan las apropiaciones presupuestales y fiscales. Obviamente esta no es una solución por sí. Al principio se creía que esto podía desinhibir la capacidad de los legisladores de inflarlo o de sobreestimar los ingresos. Se observó que no, y es cuando también nacen las reglas fiscales, ¿no? Es un poco generar este control o cerrar la pinza, y el objetivo principal no es erradicar el problema del log rolling, se sigue dando en las legislaciones, es un fenómeno natural, pero prácticamente es disminuir la probabilidad de que el log rolling impacte los presupuestos y se generen como resultado presupuestos sobreestimados. Esta estrategia puede fallar porque ustedes pueden pensar, eventualmente los legisladores pueden prever que en una primera etapa se va a dar, en una segunda etapa se va a negociar el gasto, y entonces en la primera etapa pues pueden generar otra vez la sobreestimación del presupuesto. Es un juego repetitivo, y una vez que se generan ciertos equilibrios en el juego se puede
se puede otra vez desviar el objetivo principal, que era evitar el log rolling. Sin embargo, si se complementa con reglas fiscales, se puede disminuir el impacto. No tenemos la presentación. Bueno, lo que hicimos, y ya hay cierta literatura al respecto, se ha analizado qué tanto impacta el log rolling los presupuestos. Y lo que se ha detectado es que ciertas naciones que tienen estructuras, ellos le llaman, en la literatura se llaman jerárquicas o que actúan como consejos, o sea, esto es un poco categorizando por democracias más, naciones más democráticas o menos democráticas. En las democráticas, donde hay una mayor interacción de los legisladores, se da una mayor propensión al log rolling. Nosotros nos tratamos de enfocar en la parte del presupuesto nada más, y pensamos que en aquellos países donde se da el presupuesto en una etapa, en paquete, la negociación, donde hay propensión al log rolling, las variaciones de los presupuestos autorizados por el Ejecutivo van a ser mayores con respecto al presupuesto final del ejercicio fiscal. No tenemos la gráfica, pero lo que hicimos fue, y un poco también tomando con un grano de sal esta información, porque la tenemos que analizar con mayor detalle y obviamente filtrar por algunas y homogeneizar entre países, pero las variaciones entre los ingresos aprobados y los ingresos realmente ejecutados, así como las variaciones de los egresos aprobados y realmente ejecutados son grandes a lo largo de la región. Hicimos una gráfica un poco, a ver si la podemos visualizar. Pusimos una línea de 45 grados donde estamos graficando las variaciones de los ingresos y las variaciones de los egresos, y todo el mundo esperaríamos que cuando el presupuesto está correctamente formulado y también está correctamente negociado y no está sobreestimado, las variaciones van a estar cercanas al origen. Lo que encontramos es una distribución de puntos que se aleja del origen y que además está por encima, mitad y mitad de las veces está por encima de la línea, lo que quiere decir es que a veces las variaciones de los egresos son mayores a los ingresos o viceversa. Esto significa que en la región puede haber evidencia de que no solamente puede haber problemas en la formulación, pero sin embargo, que los procesos legislativos podrían estar influyendo en la forma en la que los presupuestos están llegando a las secretarias de finanzas y la forma en la que ustedes van a tener que lidiar con un presupuesto sobreestimado. Se dice que el presupuesto que es correctamente formulado va a tener una mayor probabilidad de ser correctamente ejecutado, y que un presupuesto que es mal formulado es imposible que sea ejecutado, controlado correctamente. A nosotros nos gustaría adicionar en esta cita que estoy dando de unos autores, es que además, si no está correctamente discutido en el Congreso y si no está correctamente aprobado, va a ser menor la probabilidad de que sea correctamente ejecutado. ¿Qué vamos a tener con presupuestos sobreestimados? Pues que las tesorerías van a tener que incurrir en acciones de racionalización de efectivo o bien en contratación de deuda, que es principalmente lo que se quiere evitar cuando estamos en una serie de reformas como la cuenta única del Tesoro, o tratando de mejorar y de fortalecer nuestras acciones de pronóstico, nuestras capacidades de pronóstico y estimación de ingresos y de administración. Y por eso decía al inicio, no importaría tanto el nivel de avance que tengamos, y si por el otro lado tenemos estos impactos, si nuestras herramientas son, aunque sean lo más sofisticadas que sean, nos van a estar impactando. Y lo que en otro de los análisis que hizo el Banco Mundial, pues se identificó que efectivamente algunas tesorerías han tenido que tomar una mayor posición de control para poder racionalizar el efectivo. Y algunas lo hacen a través de fortaleciendo los mecanismos de coordinación entre las áreas administrativas del Ministerio de Finanzas, pero también emitiendo ciertos, por ejemplo, disponibilidades financieras. Algunos países han generado inclusive, digamos, precedentes legales que les da este marco normativo para poder de alguna manera controlar el gasto, que es una labor presupuestal y que las tesorerías han tenido que tomar. Y esta es una razón sencilla: si el presupuesto está aprobado, tiene que llegar. Las unidades ejecutoras de gasto tienen aprobado el presupuesto y lo van a ejecutar. Y el ministerio de alguna forma no se puede negar a no se puede negar a tramitarlo. Entonces se ha generado precedente legal en el cual las cortes inclusive han emitido dictámenes diciendo que no porque esté autorizado se tiene que pagar. Esto significa, si no hay recursos en la caja, pues no los vamos a pagar. Pero ¿quién es el principal ejecutor de esta acción? La tesorería.
a través de su administración de efectivo. Y que esto tiene una consecuencia en la ejecución, porque en la medida en la que la tesorería tenga que controlar a través del racionamiento de efectivo los gastos o la ejecución y tome esta posición de control presupuestal, va a tener que tomar una posición conservadora. Es diferente cuando la tesorería siempre recibe un presupuesto que está bien formulado y bien negociado y que no está sobreestimado, se dedica simple y sencillamente a administrar los recursos financieros, el dinero, pero cuando no y tiene que tomar esta posición presupuestal va a tener que tomar una posición conservadora con respecto al manejo del efectivo. ¿Y esto qué va a implicar? Una ralentización de la ejecución. Las tesorerías en algunos países toman esta posición conservadora y hasta que no tienen cierta certeza de los ingresos que se van a tener en la recaudación anual, no se liberan las disponibilidades fiscales y esto se tiene prácticamente a la mitad del año. En un presupuesto normal nosotros veríamos la estacionalidad de los flujos que se empiezan a ejecutar, un poco concentrados los ingresos al inicio del año fiscal y concentrados los egresos al final del año fiscal, pero cuando se da esta ralentización del gasto, lo que vamos a ver es que la ejecución va a modificar los flujos de gasto y se van a concentrar en la segunda mitad del año. Esto va a implicar más presiones de efectivo para la tesorería, va a implicar también un impacto económico en el país. Estábamos calculando aproximadamente el promedio en la región de lo que representa el gasto público dependiendo del aparato gubernamental en cada país es alrededor del 22%. Ese 22% es el tamaño del aparato público con respecto al PIB. Pero si tomamos en cuenta que cada uno de los gastos que hace la tesorería tiene una contraparte de ingresos con la cual están recibiendo en las cuentas bancarias, la tesorería prácticamente puede llegar a manejar el doble de ese 22% del PIB a través de sus cuentas bancarias. Esa es la importancia que tiene la tesorería en la nación. Y si el gasto se empieza a ralentizar, pues es prácticamente detener el gasto público. Entonces no solamente hay un efecto en la ejecución de la tesorería, hay un efecto también sobre el gasto público y se empieza a concentrar en la segunda mitad del año. Los flujos de gasto se pueden concentrar en la segunda mitad del año y además se van a tener que afrontar con ingresos menores porque sabemos que está sobreestimado el presupuesto. ¿Qué buenas prácticas se pueden tener con respecto a esta situación? Bueno, obviamente en la parte de formulación y planeación del presupuesto tenemos buenas prácticas identificadas, los ministerios hacen labores excelentes estimando, pronosticando y formulando el presupuesto, se generan sistemas. Sin embargo, una vez que sale como ya lo mencionamos, que sale y aquí la tesorería tiene un papel proveyendo información. En algunos países la tesorería provee información para la formulación, en otras no, pero existen buenas prácticas para esto y hay reglas fiscales, etcétera. Pero cuando sale y va al legislativo, ahí se puede perder un poco de control. Y aquí en realidad la tesorería no tiene mucho margen de maniobra, el margen de maniobra es limitado, pero prácticamente pues el Ministerio de Finanzas tiene que continuar ahí monitoreando la negociación y participando en ella. Pero se pueden atenuar los impactos. ¿Y cómo se pueden atenuar los impactos? Manteniendo las acciones, las actividades que se han estado haciendo, las reformas, mantener una cuenta única del Tesoro eficiente, reforzar las capacidades de pronóstico, son todas estas reformas de primera generación que vimos, mantener controles previos de compromiso, y estas buenas prácticas se identificaron en otro análisis que también se va a distribuir del Banco Mundial. Y al final lo que queríamos ver es cómo identificamos este mapeo. Lo que hicimos fue generar una matriz de 2x2, donde en un lado tenemos si la discusión del presupuesto se da en 2 etapas o en una etapa, es decir, si hay propensión al lock rolling o si está disminuida esta propensión. Y en la otra parte tenemos si existe un mayor control de la tesorería o un menor control de la tesorería. Creemos que algunos países, si tienen un menor control de la tesorería y además el presupuesto se está negociando en una etapa con propensión al lock rolling, va a haber un impacto, va a haber una mayor probabilidad de presupuesto sobreestimado, las variaciones de lo autorizado contra lo real van a ser más grandes, la programación presupuestal va a presionar por una mayor racionalización de efectivo, la inversión de los excedentes de tesorería va a ser nula, no va a ser inexistente, porque la tesorería va a estar racionando
y no va a tener capacidad de estar invirtiendo en el mercado los excedentes, no va a haber. El endeudamiento probablemente sea mayor y pueda estar fuera de una senda de sostenibilidad y va a haber una lenta ejecución del presupuesto. En el mejor de los casos, que es cuando la discusión del presupuesto se da en 2 etapas y existen reglas fiscales y además hay un mayor control de la tesorería, el presupuesto va a estar más equilibrado, el resultado fiscal va a reflejar variaciones mínimas de lo estimado contra lo aprobado. La programación presupuestal administrada va a estar administrada por las áreas presupuestales y no por la tesorería. La tesorería va a estar dedicada solamente a la administración de las cuentas bancarias y de los recursos y de los pagos. Va a haber inversión de excedentes de tesorería en el mercado, va a haber un endeudamiento controlado en una senda de sostenibilidad y va a haber una efectiva ejecución del presupuesto. Los otros 2 casos, que es donde probablemente la región se va a estar moviendo, porque algunos países tienen negociaciones en paquete y otras en etapas, es que cuando se dé una discusión en 2 etapas en el Congreso, existan reglas fiscales y haya un menor control de la tesorería, la probabilidad del presupuesto va a estar sobreestimado, pero las variaciones van a ser moderadas porque la tesorería y el ministerio van a estar controlando. La programación presupuestal va a ser administrada por las áreas de control presupuestal, porque el presupuesto autorizado se va a recibir ahí y no va a venir en teoría, o no va a tener una mayor probabilidad de ser sobreestimado, pero va a haber una menor propensión al endeudamiento y una mayor efectiva ejecución del presupuesto que en el peor de los casos. Y en el caso en el que la tesorería tenga un mayor control y además la discusión del presupuesto sea en paquete, lo leí un poco mal, pero bueno, sea en paquete, haya propensión al log rolling, la mayor probabilidad del presupuesto va a estar sobreestimado, las variaciones van a ser moderadas, el presupuesto va a estar modulado por la racionalización de efectivo en la tesorería. Va a existir cierto nivel de inversiones en el mercado, pero va a haber una mayor propensión al uso del endeudamiento, probablemente de corto plazo, y esto va a tener, pues existe el riesgo de rollover de corto a largo plazo, de refinanciamiento de corto a largo, y va a haber una ralentización del presupuesto. Como comentarios finales y las implicaciones de política que hemos detectado es que obviamente la gestión de tesorería se encuentra intrínsecamente vinculada a todos los procesos de la formulación del presupuesto, no solamente en la ejecución. Va a haber áreas de oportunidad o áreas de influencia de la tesorería y es donde se pueden generar estas agendas. Hay otras áreas donde no, pero se pueden tomar acciones de mitigación. Como ya lo mencionamos a manera de resumen, la etapa de la formulación y planeación, la tesorería debe ser proveedora de información y participar activamente porque le va a afectar. En la etapa de discusión y aprobación del legislativo no hay mucho margen de maniobra, pero se pueden atenuar los impactos. Y en la etapa de la ejecución, si el presupuesto está sobreestimado, la tesorería se va a ver forzada a tomar una mayor posición de control para la ejecución. Y aquí el reto es cómo controlar, racionalizando tal vez el efectivo, cómo controlar con ciertos instrumentos como los certificados de disponibilidades, sin ralentizar el gasto, tratando de minimizar este impacto. Y en este sentido, pues las tesorerías van a continuar demandando pues mayores habilidades de programación financiera, de pronóstico, estimación, contabilidad. Se tienen que generar esquemas de contrapeso entre lo presupuestal y lo financiero para poder controlar la ejecución sin la ralentización del gasto, implementar una mayor coordinación de las unidades de crédito público y racionamiento para evitar el racionamiento, una mayor coordinación entre las unidades de crédito público y la gestión financiera para tratar de evitar una contratación mayor de deuda de corto plazo. Se van a tener que mejorar las capacidades para la toma de decisiones y planeación de la colocación de esta deuda de corto plazo a través de la tesorería, a través de notas del tesoro, y continuar con lo principal es no descuidar y continuar con el fortalecimiento de las funciones básicas de la tesorería y de los sistemas que se han venido implementando, como la cuenta única, el uso de la banca privada en los auxiliares de tesorería y la integralidad de los sistemas de información. Y esto significa continuar con los esfuerzos que se han estado haciendo en cada uno de los países. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de participar en una autoevaluación de la cuenta única del Tesoro en República Dominicana, y probablemente República Dominicana va a abordar el tema con mayor profundidad. Pero ahí podemos observar cómo las funciones básicas de la cuenta única tienen un nivel de madurez que ya les permite iniciar con ciertas acciones ya de modernización en otras etapas de la gestión de tesorería. Están fortaleciendo las actividades de pronóstico, de programación,
pero además se van a empezar a mover ya acciones de e-government, etcétera. Y bueno, aquí el mensaje sería pues mantener esto que se ha logrado, seguirlo consolidando y moverse ya un poco y tratar de entrar en la agenda también de esta modernización de la gestión financiera del Estado. Y pues para cerrar, estos serían los impactos, los efectos que estamos planteando y que creemos que nos puede ayudar con los estudios de caso y con los casos que van a presentar los países para generar la identificación de estas acciones de modernización. Y con esto yo concluiría la presentación de la nota de política. Una disculpa por la presentación, nos falló creo que ahí la coordinación, por parte nuestra la mandamos ayer en la tarde, entonces una disculpa por eso, pero la podemos distribuir y con gusto discutir en una sesión posterior o ahí tomándonos un café. Muchas gracias.